Grupo JLA presenta Clase de concreto armado 1. Muy bien chicos, buenas noches. Sí, el día de hoy vamos a ver la clase número 2. La clase de hoy va a ser respecto al diseño por resistencia de vigas con sección rectangular, ¿correcto? Antes de comenzar con el tema de vigas, ¿sí? El diseño de vigas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos importantes, ¿correcto? Como son los cálculos de los momentos, ¿correcto? A ver, para el cálculo de momentos, ¿sí? En este caso, momentos últimos, ¿sí? Y momentos de servicio, ¿correcto? Tenemos varios métodos de cálculo, el cual son importantes mencionarlos antes de poder realizar un diseño, porque mediante estos cálculos nosotros vamos a obtener las cargas solicitantes y además las cargas nominales, pues, ¿no? Que yo quiero de mi viga, ¿correcto? Entonces, estos métodos se dividen en 4, ¿correcto? El primero de ellos es el método de coeficientes, que es un método de cálculo reconocido por la norma, ¿sí? Y en este caso, la norma nos especifica una serie de coeficientes, el cual nos sirve para calcular los momentos, los cuales están en función de la carga y de la longitud nominal al cuadrado, ¿correcto? Ahora, es importante mencionar nominal, porque al mencionar nominal estamos teniendo en cuenta que la longitud no es a los ejes de las vigas, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que la longitud nominal es a la cara de viga. Esto es importante mencionar porque los cálculos van a ser muy distintos. Recuerden que la longitud nominal está elevada al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, va a generar mucho error, ¿correcto? Existe para, en este caso, la cantidad de paños que posea la viga, ¿sí? Una gran cantidad de coeficientes que va a depender mucho, como les digo, de la carga y de la longitud nominal. ¿Correcto? Ahora, en este caso, fíjense que nosotros generalmente cuando utilizamos el método estático, ¿sí? Que es el método que vamos a mencionar en un momento, ¿sí? Nosotros podemos obtener los momentos, ¿sí? En los apoyos en función de la carga distribuida y los momentos externos que en caso, si en caso hubieran, pues, ¿no? Correcto. Sin embargo, si calculamos con el método de coeficientes, por ejemplo, en este caso vamos a obtener que en cada apoyo, en este caso interno, vamos a obtener un valor de ¿cuánto? De 0.125 al centro, pues, ¿no? Y si nos fijamos aquí, en este caso, calculamos igualmente, así como hemos calculado aquí al centro, utilizando el método de coeficientes, nuestro valor nos sale un poco mayor, no es exacto, ¿correcto? Porque recuerden que nosotros calculamos a la cara de viga, sin embargo el método estático lo calcula a los ejes, por lo tanto no tiene que salir de la misma manera, ¿correcto? Sin embargo, como les mencioné, este método está reconocido por la norma y puede ser usado. Ahora, igualmente sucede con las fuerzas cortantes, ¿correcto? Aquí podemos notar que en este caso las fuerzas cortantes, ¿sí? Vamos a dibujar para que se pueda notar. En este caso, tenemos, si digamos que la fuerza cortante sea así, pues no para este lado, ¿correcto? Entonces podemos denotar lo siguiente, ¿correcto? Que si vemos la fuerza cortante de rojo, ¿sí? Va a tener un valor igual a W por Ln al cuadrado, ¿sí? Perdón, por Ln entre 2, ¿sí? Sin embargo, si tenemos a las caras internas,
nosotros ese valor, que es WLN entre 2, se va a multiplicar por 1,15, ¿correcto? La carga se va a amplificar, va a ser mayor, y esta carga solo se va a amplificar en los apoyos internos de los extremos, ¿correcto? En los demás valores van a seguir siendo calculados de la misma manera, pues no, por WLN entre 2. Es decir, que todas las cargas de rojo se van a calcular como WLN sobre 2, y las cargas en celeste se van a calcular como 1,15 W por LN entre 2, ¿correcto? Así se utiliza el método de coeficientes para cortante, ¿correcto? Es importante también recordar, ¿sí?, para los cálculos por los métodos de coeficientes. Ahora, el siguiente punto es el método de alternancia. Este punto también es importante por lo siguiente. Recuerden que este método sirve para calcular, en este caso, cargas máximas en cada miembro, ¿correcto? Miembro izquierdo, que es el caso 1, miembro derecho, que es el caso 2, y en este caso, el apoyo central, pues no. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dependiendo la cantidad de miembros que tenga la viga, ¿sí?, la cantidad de tramos que tenga la viga, entonces yo voy a comenzar a intercalar solo la carga viva, ¿correcto? La carga muerta se mantiene constante durante toda la viga, ¿sí? Pero la carga viva se va a intercalar en los tramos para poder encontrar los máximos, ¿sí? En cada punto puede ser tanto negativo en los apoyos o positivos en el tramo central, ¿correcto? Luego de obtener la cantidad de casos que requiera, por ejemplo, para este caso que tiene solamente 2 tramos, obtengo solamente 3 casos, ¿correcto? Si yo tengo 3 tramos, la cantidad de casos no van a ser 3, van a aumentar, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de tramos que yo posea, ¿correcto? Luego de calcular cada momento negativo y positivo para cada caso, yo lo que hago es una envolvente de cargas, ¿sí?, con los puntos máximos, las cargas máximas en cada apoyo. Por ejemplo, de todos los casos, digamos que sean casos N, para el primer apoyo, ¿sí?, tengo que calcular la carga máxima en este apoyo, la carga máxima en este apoyo y la carga máxima en este apoyo, ¿correcto? Para todos los casos, debo calcular cuáles son. Igualmente para la carga máxima aquí y para la carga máxima aquí. Entonces debo comparar todas las cargas de todos de estos apoyos, los apoyos 1, 2 y 3, para todos los casos. Igualmente en la parte central de las vigas, y obtener los máximos, y así obtener mi diagrama de momentos envolvente, ¿correcto? Ahora, el siguiente punto es el método estático, y he visto que es el método que más viene, ¿sí?, por el hecho de que es mucho más largo, ¿correcto? Es el siguiente. A nosotros no nos permiten utilizar la calculadora, ¿sí?, y nos dicen, en este caso, cuánto vale el momento negativo en el apoyo central, ¿sí?, y mediante ese momento a nosotros nos piden calcular los momentos, en este caso, máximos positivos, ¿sí? Este método, como les digo, es el más largo por el hecho de que tenemos que sustentar los cálculos, ¿correcto? Entonces, para sustentar, yo tengo que buscar la manera de cómo calcular los momentos máximos. Entonces, tenemos que utilizar el método que nos enseñaron, pues, en generales, ¿no? El método estático, ¿sí? ¿Cuál es? El primero, debo realizar un corte. ¿El corte dónde va a ser? Este corte va a ser en el punto máximo. Entonces tengo dos opciones, cortar y utilizar el tramo siguiente, ¿sí? En este caso, utilizar este tramo, ¿sí?, desde el apoyo hasta la parte central, que es donde yo quiero calcular el momento, utilizando el momento negativo que me están dando, ¿sí? O utilizar el otro momento, en este caso, si es que tuviera aquí un momento negativo, utilizar este tramo de aquí, el tramo derecho, con el momento que me dieran si tuviera en este caso, ¿no? Y si es que no, utilizo simplemente, calculo el momento con el momento cero aquí, pues, ¿no? ¿Correcto?
Cualquiera de los dos casos, momento derecho o momento izquierdo, va a depender de cómo yo quiera realizar el cálculo. ¿Sí? Ahora, cabe resaltar que para este cálculo yo voy a obtener los momentos, ¿correcto? En este caso, el momento positivo, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado con el sentido de los momentos y los sentidos de los apoyos también, los momentos en los apoyos y en la parte central, ¿correcto? Calcular bien la carga distribuida y no olvidarme, obviamente, en este caso de la cortante interna, ¿sí? Y de la cortante, en este caso una cortante aquí, pues, ¿no? Que es la cortante de la carga total, pues, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es calcular esta carga, ¿sí? Esta cortante, ¿cómo la calculamos? Lo calculamos del equilibrio, pues, ¿no? Tenemos en este caso este momento aquí, tenemos momento aquí que vale 0, momento aquí que vale 0.1 W por L cuadrado, y tengo dos cargas. Pues si tengo dos cargas, tengo una viga, tengo dos ecuaciones, pues, ¿no? Entonces calculo, pues, ¿no? Sumatoria de momentos en 1, calculo la cortante en 2, luego calculo la cortante 2, como yo tengo la distribuida, simplemente aplico sumatoria de fuerzas y calculo la cortante en 1. Correcto, ya tengo las dos cortantes, con esas dos cortantes me vengo aquí, ¿sí? Ya tengo mi cortante aquí, tengo esta cortante no la tengo y este momento tampoco la tengo, pero yo no quiero la cortante, yo quiero solamente calcular el momento. Entonces aplico una sumatoria de momentos, ¿sí? En esta zona, aplico una sumatoria de momentos aquí en esta zona para eliminar la cortante y así calcular simplemente mi momento M, pues, ¿no? ¿Correcto? Una vez que ya tengo mi momento M, entonces yo debo ubicar qué cosa, en este caso, a qué distancia del apoyo se encuentra. ¿Cómo hago eso? Lo que debo hacer es, en este caso, tengo el valor de X, ¿correcto? Si ya tengo el valor de X, ¿sí? Entonces, en este caso lo que yo debo hacer es sumatoria de fuerzas, calculo mi fuerza aquí, como ya tengo esta fuerza y tengo esta cortante, este valor de W, calculo mi cortante aquí, como ya tengo este valor, ya tengo, en este caso tengo el valor de X, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, y tengo dos ecuaciones, M y X, y calculo, pues, ¿no? Y así obtengo en este caso mi valor de X. Recuerden que todo lo que yo tengo que utilizar para calcular tienen que ser solamente sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. ¿Sí? Eso es importante calcular, ¿correcto? Ahora, pasamos al siguiente método, que es el método creo que más largo de todos, ¿sí? Y el más complicado, el método de Cross. Este método es importante, ¿por qué? Por lo siguiente, voy a proyectar una práctica, ¿sí? O creo que un examen. Es un examen, pues, ¿no? Ya, fíjense lo siguiente. Yo tengo la siguiente planta, ¿correcto? Ahora, fíjense en la viga B1. Yo tengo esta viga B1, correcto. Si yo tengo esta viga B1, tengo que ver las dimensiones de la viga, donde se apoyan, si tuvieron apoyado o empotrado, ¿sí? Para poder definir cuál es el comportamiento de la viga, ¿correcto? Ahora, en este caso, yo tengo una viga que es de forma transversal a la columna. Por lo tanto, mi columna va a servir de apoyo, porque la rigidez que tiene en esa zona simplemente le va a servir de apoyo. Ahora, fíjense en el tramo del volado, pues, ¿no? La viga en este caso, tienes una viga de 30 por 70 y una viga de 20 por 70. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué viga se apoya en qué viga? Correcto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la rigidez de la sección y luego la rigidez longitudinal, ¿correcto? Me refiero al tamaño de la viga con longitudinal, ¿sí? Entonces, comparo primero, en este caso, la viga por sección. ¿Cuál tiene mayor rigidez por sección? En este caso, 30 por 70 o 20 por 70. La que tiene mayor rigidez es 30 por 70. Por lo tanto, al tener mayor rigidez, esa viga va a servir de apoyo.
¿correcto? Entonces estamos diciendo que la viga de 20 por 70, que es la viga que se encuentra en esta zona, ¿sí? Esta viga de acá, ¿sí? Que está en este sentido, esa viga que está en ese sentido, ¿correcto? Esta viga se va a apoyar en la viga que está en el otro sentido. O sea, la viga que está en el sentido de verde se va a apoyar en la viga que está en el sentido de rojo, ¿correcto? Por lo tanto, si yo quiero diseñar esta viga, la viga B1, si yo hago mi gráfica, ¿correcto? Mi modelo, yo hago mi corte, entonces, ¿qué voy a obtener? Yo voy a obtener lo siguiente, ¿sí? Yo tengo aquí mi apoyo, ¿correcto? Yo voy a obtener aquí un apoyo aquí, ¿correcto? Y en este caso, en los extremos no voy a tener apoyo, porque la viga B1 es el apoyo. Por lo tanto, yo en los extremos voy a obtener, ¿qué cosa? Cargas puntuales, ¿sí? Así va a ser mi levantamiento de la viga B1, que es la viga que está de rojo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo ya no quiero diseñar esa viga? Si yo quiero diseñar, en este caso, la otra viga, la viga que se encuentra aquí, en la parte, en este caso en el sentido de verde, vamos a modelarlo. Lo vamos a modelar de la siguiente manera, ¿correcto? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Si yo modelo esa viga, va a ser una viga así, ¿correcto? Con los apoyos. Aquí tengo un apoyo, aquí tengo otro apoyo, aquí tengo otro apoyo. Ahora mi pregunta sería, en este caso, la viga que es B1, nosotros dijimos que por rigidez va a servir de apoyo, ¿correcto? Entonces aquí yo voy a obtener mi apoyo y mi apoyo, ¿correcto? Estamos hablando de la viga B6. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya no quiero diseñar esa viga B6? Si yo quiero diseñar ahora la viga, en este caso, B2. Si no me equivoco, es la que está aquí. Si yo quiero diseñar esta viga, entonces para esta viga, fíjense que las columnas no están de forma transversal, están de forma longitudinal. Por lo tanto, las columnas van a tener una resistencia, van a tener una inercia que aporten. Por lo tanto, las columnas van a absorber momentos. Entonces, yo no puedo aplicar ni el método de coeficientes, ni el momento estático, ¿sí? Entonces, ¿qué debo aplicar ahora? Yo debo aplicar aquí el método de Cross, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Simplemente tengo que calcular las rigideces de las vigas y las columnas y proyectarlo, que es lo que vamos a ver en la explicación ahora. Cada vez que ustedes vean este tipo de vigas, así como están proyectados, con columnas longitudinales, ¿sí? En su sección, entonces sí o sí tengo que aplicar el método de Cross. Entonces pasamos a calcular por el método de Cross, ¿sí? ¿Cómo se calcula por el método de Cross? Como les mencioné hace un momento, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Las columnas tienen rigideces considerables, ¿sí? Porque están en su lado longitudinal. Hablando desde la sección más larga, obviamente, pues, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la rigidez relativa a la viga, ¿correcto? Entonces yo calculo mi rigidez, ¿sí? De la columna, que va a depender mucho de los apoyos, ¿correcto? Si es doblemente, en este caso doblemente empotrado, como vemos en este punto, ¿sí? Entonces vamos a utilizar que la rigidez es la inercia de la columna o la viga entre longitud por K sub 0,
Obviamente el K sub 0 es el valor de la inercia relativa, ¿sí? Si en este caso es relativo a la viga o si es relativo a la columna, ¿correcto? Si yo quiero calcular relativo a la viga, yo considero que el K sub 0 vale inercia de viga, entonces yo aquí voy a obtener la rigidez de la columna, ¿correcto? Igualmente aquí, si yo quiero de la columna para una sección, en este caso, si es empotrado, ¿sí? Si en este caso es un empotrado apoyado, ¿sí? Así como vemos en la parte encerrado en rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula va a ser la siguiente. La fórmula va a ser 3 veces la inercia, ¿sí? De la sección que yo quiero calcular entre 4LK sub 0, ¿sí? Y si yo obtengo una sección como la que se encuentra en esta zona, un empotrado izquierdo y empotrado derecho con carrito, ¿sí? Entonces yo obtengo una sección, una viga con estos dos apoyos, entonces lo que yo voy a obtener como rigidez va a ser la inercia entre 4 veces LK sub 0, ¿correcto? Entonces, una vez obtenía las fórmulas, yo calculo la rigidez, ¿sí? En este caso va a estar en función de la inercia, ¿sí? El K sub 0 va a estar en función de la inercia y calculo las rigideces relativas. Luego de calcular las rigideces relativas, ¿sí? Supongamos que estamos con un pórtico de esta manera, ¿sí? Lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿sí? Entonces yo debo calcular, ¿qué cosa? Ahora yo debo calcular los valores de alfa. Estos valores de alfa se van a calcular por nodos, ¿correcto? Entonces, si yo tengo, en este caso, este pórtico, donde tengo el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4, el nodo donde yo quiero calcular, en este caso, el alfa va a depender mucho de cómo yo quiera calcular mis momentos. Entonces, lo que yo debo calcular es, yo debo saber por dónde voy a calcular yo los momentos. Entonces, yo digo, yo puedo calcular así, entonces utilizo esta zona, esta columna y esta viga, ¿correcto? Si yo calculo esta columna y esta viga para el área para calcular los momentos, entonces yo voy a distribuir mi viga de esta manera. Fíjense, 1, 2 y 4. He utilizado el valor 1, que es esta columna, 2, que es esta columna viga, y 4, que es el apoyo, en este caso empotrado, de esta viga. Pero yo no puedo utilizar solamente eso. Si yo quiero, puedo utilizar también, entonces, yo digo, se me da la gana y no quiero utilizar el punto 1, yo quiero utilizar el punto 2. Entonces, yo puedo utilizar este valor de aquí, esta columna de acá, y hago lo siguiente. Sería 3.3, nodo 3, nodo 2 y nodo 4. Entonces yo puedo irme aquí, y ahora que yo calculo en este caso sería, en vez de nodo 1, yo colocaría aquí el nodo 3, ¿sí? Que sería aquí en reemplazo, el nodo 2 y el nodo 4. Y cuando calculo los momentos, yo voy a calcular los momentos para esos nodos que yo he elegido, ¿correcto? Obviamente ustedes se van a dar cuenta que pueden obviar el otro, en este caso la columna o la viga, porque a la hora que calculemos, en este caso, el valor de alfa, van a estar involucrados los tres elementos, ¿sí? Recuerden que el alfa lo calculan en el nodo donde estén involucrados todos los elementos. Si yo tuviera pórticos, ¿sí? En este caso de más de 3 elementos, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular los valores de alfa para cada nodo. En este caso, ¿cuántos nodos múltiples tenemos? En este caso tengo un nodo múltiple que es el nodo 2. Entonces, para el nodo 2, yo tengo que calcular mi valor de alfa. Veamos. Entonces, yo tengo columna 1, columna 2, columna, y en este caso, viga. Pues no, columna 1, columna 2 y viga. Entonces, para columna 1, yo debo calcular su rigidez, para columna 2, su rigidez, y para la viga, su rigidez. Luego calculo la suma y calculo el alfa para cada elemento. Alfa para columna, 1 para columna 2 y para la viga. Y la sumatoria de los tres alfas me tiene que salir 1. Ahora, ¿cómo calculo el alfa? El alfa se calcula de la siguiente manera. Tengo las rigideces de cada uno, que ya las calculé al inicio.
¿sí? Calculo la suma y el alfa va a ser la rigidez de la columna que yo quiero entre la suma, ¿sí? Es una proporción de las rigideces totales del nodo, ¿correcto? Es una proporción. Eso es lo que nosotros estamos calculando. Una proporción o relación, pues, ¿no? Como lo quieran llamar, ¿sí? Entonces, si yo quiero de la columna, alfa de la columna va a ser la rigidez de la columna entre la suma de todas las rigideces. Y si yo quiero de la viga, sería la rigidez de la viga entre la suma de todas las rigideces. Así calculo mi valor de alfa, ¿correcto? Una vez que yo tengo mi valor de alfa, yo ya puedo proceder a realizar mi cálculo, ¿sí? Dependiendo de cómo haya considerado yo, en este caso, qué elementos voy a considerar para el cálculo, pues, ¿no? En este caso se ha considerado los nodos 1, 2 y 4, ¿sí? En este caso, el 1, 2 es una columna y el 2 y 4 es una viga. Entonces, lo que yo hago es primero calcular el factor de transporte, dependiendo, en este caso, de cuáles sean los apoyos, ¿sí? Aquí está la relación, doblemente apoyado 5, 5, en este caso empotrado, ¿sí? Perdón, es doblemente empotrado 0.5, 0.5, empotrado apoyado, para empotrado es 0.5, para el apoyo 0. Si tengo apoyo con momento, entonces sigue siendo 0.5, ¿sí? 0.5 y en este caso, empotrado con carrito, sería menos 1, ¿sí? Obtengo lo siguiente, ¿sí? Y coloco mi factor de transporte aquí. En este caso, para todos es 0.5, pues, ¿no? El valor de alfa, que es el calculado aquí, ¿sí? Lo calculo aquí para cada zona. En este caso va a ser columna, ¿sí? Sería en este caso, alfa, columna 1, aquí, ¿sí? La siguiente, ¿cuál va a ser? El que se encuentra aquí, en la zona 2, ¿sí? Igualmente, ¿cuál va a ser? Alfa columna, ¿sí? Alfa columna, en este caso, ¿para cuál es la de acá? Para la viga, alfa viga, y aquí, pues no, alfa columna. Calculo aquí los valores, en este caso los momentos, ¿sí? En esta zona, solamente para la viga van a existir, entonces solamente van a haber momentos aquí internos, aquí van a ser ceros, y comienzo a calcular los momentos. Y así obtenemos nuestros cálculos de momentos. Estos 4 tipos de cálculos de momentos o métodos para calcular momentos nos van a servir para poder calcular tanto los momentos de servicio como los momentos últimos que se involucran, ¿sí? Dentro de cada elemento. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda respecto a estos métodos de cálculo de momentos? No, ¿verdad? Ya, correcto. Ahora procedamos entonces a explicar la clase que el día de hoy, pues, ¿no? Que es en este caso el método, en este caso para el cálculo de diseño por resistencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a explicar el método de diseño por resistencia, ¿sí? Bueno, el diseño por resistencia, ¿sí? Para el diseño por resistencia podemos nosotros diseñar por flexión y por cortante, ¿correcto? La clase de hoy va a ser respecto al diseño por flexión, ¿correcto? Hay conceptos básicos que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Para poder realizar un buen diseño, y es el siguiente. Uno, en este caso, los tipos de falla, ¿sí? Es importante poder determinar, ¿sí? Cuáles son los tipos de fallas que se involucran para una viga, ¿sí? Tanto puede ser rectangular, viga T, para una losa maciza o como para una losa aligerada, tanto en una o dos direcciones, ¿sí? Es la siguiente. Existen la falla por tensión, la falla por compresión y la falla balanceada, ¿sí? Lo que también se le llama falla frágil, falla dúctil y falla balanceada. Ahora, nosotros tenemos que identificar lo siguiente. Nosotros sabemos que una de las fallas se genera por tipo corte,
Una de las fallas se genera por flexión y la otra es la falla balanceada, que es la falla, que es la transición entre la falla dúctil y la falla frágil, ¿correcto? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál es conveniente para nuestro diseño? Muy simple, nosotros queremos diseñar por flexión, por lo tanto, nuestra falla debe ser por flexión también. ¿Y eso qué quiere decir? Si es una falla por flexión, estamos hablando de una falla dúctil. ¿Qué cosa es una falla dúctil? Una falla dúctil se da cuando, en este caso, primero falla la fluencia del acero y al último va a fallar, en este caso, la sección de concreto, ¿sí? Una falla frágil va a ser por el contrario, que va a fallar primero la sección de concreto y luego va a fallar la sección, en este caso, de la fluencia del acero. Ahora, una forma de explicar los tipos de falla es con la gráfica de momento-curvatura, que es la siguiente. Entonces, obviamente, si ustedes se dan cuenta, la falla balanceada, ¿sí?, que es la falla que tiene cantidad de acero intermedia, si comparamos las tres, la de tensión, la de compresión y la falla balanceada, fíjense que tiene 3 varitas de acero, ¿sí? ¿Correcto? Entonces quiere decir que está en el centro entre la falla de tensión y la falla por compresión. Eso quiere decir que la falla balanceada me da un factor de seguridad para el tipo de falla, lo que me dice que si yo estoy en la falla balanceada, yo tanto puedo controlar mi sección para que se vaya a la falla dúctil o para que se vaya a la falla frágil. Y obviamente, como todo ingeniero estructural, ¿no?, nosotros tenemos que definir que nuestra falla se acerque más a la dúctil que a la frágil, ¿correcto? Entonces, nosotros, para la sección que vemos aquí, ¿sí?, esta sección, vamos a colocar aquí que la sección balanceada va a tener una curvatura que se encuentra en la zona intermedia, comparado, en este caso, con la gráfica punto C, que es la falla balanceada en la que se encuentra a la derecha, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede con una falla de tensión? Una falla de tensión también se le llama falla dúctil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos controlando, en este caso, la cantidad de acero necesaria que podemos colocar para que, en este caso, como colocamos menor cantidad de acero, estamos dándole la oportunidad al acero de fallar primero antes de que la sección de concreto armado comience a fallar. Por lo tanto, nosotros le estamos diciendo, oye, ayúdame aquí, protégeme, falla tú primero, dame tiempo a mí para que yo después pueda fallar, ¿correcto? Por lo tanto, a este tipo de falla le compete una sección subreforzada, ¿sí? Que es lo que vemos nosotros en la gráfica, la parte más baja, pues, ¿no? Por lo tanto, para una sección subreforzada, estamos colocando que nos va a llevar a una falla por tensión o falla dúctil, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una sección sobre reforzada? Si nosotros le colocamos mayor cantidad de acero, le estamos diciendo al acero, oye, si yo te coloco más acero, yo te coloco más cuantía, tú vas a necesitar más tiempo para poder fluir. Por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer es, yo como concreto te protejo a ti para que cuando tú fluyas no exista problema. Pero ¿qué va a pasar? Viéndolo estructuralmente, nosotros vamos a ver que en este caso toda la estructura, recuerden que toda la estructura está hecha de concreto armado, y si el concreto armado falla, entonces toda la estructura va a colapsar, ¿correcto? Entonces, si nosotros llegamos a ese tipo de falla, ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a caer. Lo que es lo que nosotros debemos controlar. Por lo tanto, si nosotros queremos que exista una falla por corte o falla por compresión, nosotros debemos de colocar una sección sobre reforzada, que es lo que no debemos hacer, pues, ¿no? Entonces, así comparando con la gráfica, momento nominal curvatura y los tipos de falla, nosotros nos damos cuenta que la mejor alternativa, ¿cuál es? La sección subreforzada, que nos genera mayor curvatura, ¿sí?, con menos momento, ¿sí? Es así como nosotros controlamos el tipo de falla que puede existir en una estructura, ¿correcto? Entonces, pasamos a la siguiente. La siguiente
que es el punto de envolvente de cargas, ¿sí? Es importante saber esto, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de envolventes, vemos todas las cantidades de cargas que pueden existir en la parte externa, fuera de la estructura. Puede ser cargas por sismo, puede ser cargas de viento, cargas de presión de suelo, cargas de presión de líquido, y muchas otras cargas, ¿no? Como cargas de nieve, pues, ¿no? Entonces, para cada tipo de cargas existe un valor que amplifica, pues, ¿no? Esas cargas, tanto cargas muertas, cargas vivas y las cargas que las he mencionado. Entonces, fíjense, pues, ¿no? Que en este caso, para la norma, ¿sí? Es importante, vamos a proyectar la siguiente hoja, ¿correcto? Para la norma es importante, ¿sí? Que, en este caso, para cada tipo de carga, se identifique cada tipo, ¿sí? Como pueden notar aquí. Por ejemplo, para carga de empuje de suelo, que la amplificación es 1.7, pues no, para carga de líquido, que es 1.4. Obviamente, para cada uno de esos valores, ustedes tienen que saber cuál es la amplificación, ¿sí? ¿Correcto? Es por eso que siempre tienen que tener, cuando hacen su diseño, siempre tienen que tener la norma a la mano para poder identificarlos, ¿sí? Y así poder realizar un buen cálculo, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, prosigamos aquí. Ya, entonces, como les decía, pues, ¿no? Este envolvente es importante y recordar que un envolvente, ¿sí? Tenemos, en este caso, los momentos, ¿sí? Si utilizamos en este caso, los momentos a las caras, va a ser a las caras, ¿sí? Y si es que se dan a las caras, se va a tomar de la siguiente manera, ¿sí? Cuando hablamos de envolvente, las cargas, en este caso los momentos, no son continuos, siempre son discontinuos, ¿sí? Como se puede ver en la gráfica, ¿sí? Y así podemos obtener, en este caso, los máximos de cada situación, de cada caso, pues, ¿no? Bueno, pasamos a lo siguiente, que es importante, que es el recubrimiento de varillas, ¿sí? Es importante que puedan notar, ¿sí? La gráfica que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿sí? Donde vemos una vía cortada, ¿sí? En la sección donde se encuentran las varillas y los estribos, y ahí se puede definir cómo es que, en este caso, se dan los espaciamientos y recubrimientos, diámetros, que se utilizan para calcular el D', ¿sí? Y calcular así el valor del peralte efectivo, ¿sí? En este caso, fíjense que el recubrimiento, vamos a dibujar aquí lo siguiente, fíjense, el recubrimiento es desde la fibra externa de la viga hasta la fibra más cercana a la fibra externa. Toda esta distancia equivale a 4 centímetros, ¿correcto? Ahora, ¿por qué cuando hacemos los cálculos nos dicen consideren 6? En sí no estamos hablando de los recubrimientos, sino hablamos de qué? De la distancia de la fibra externa más cercana a la varilla al eje de la varilla, ¿correcto? Para ello, ¿cómo obtenemos el valor de 6? De la siguiente manera. El recubrimiento que vale 4, consideramos que el diámetro del estribo equivale a 1 centímetro, y además que el diámetro de la varilla, o mejor dicho, el radio de la varilla, porque vamos a llegar hasta el eje, ¿sí? El radio de la varilla, que va a ser desde aquí hasta aquí, toda esa distancia equivale a ¿cuánto? Todo ese valor va a equivaler a 1. ¿Por qué? Recuerden que cuando hablamos de viga, el diámetro máximo a utilizar, ¿sí? Para el diseño es de 1 pulgada. Por lo tanto, si nosotros verificamos 1 pulgada, ¿cuánto tiene? 1 pulgada es 2.54 centímetros y el radio equivale a 1.2322, pues, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de 1 centímetro, ¿sí? Es un promedio, ¿correcto? Es por eso que se considera siempre 6 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos 2 capas? Si tenemos 2 capas, entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener una varilla superior también, ¿sí? Dibujamos aquí mismo una varilla aquí, ¿sí? Una varilla aquí, otra aquí y otra aquí, ¿correcto? Entonces, si obtenemos que de aquí a aquí vale 6, entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Tenemos que recordar que la distancia mínima entre varilla y varilla tiene que ser ¿de cuánto? Fíjense aquí, en la gráfica inferior, ¿sí? La figura 23. Esta figura es de la norma, ¿sí? ¿Qué nos dice? En este caso, la distancia tiene que ser mayor a 1 pulgada,
¿correcto? Entonces, si tiene que ser mayor a 1 pulgada, ¿cuánto es la distancia? 2.54, ¿sí? Vamos a hablar de 2.54, entonces la distancia desde ese punto, correcto, hasta la parte superior, entonces ¿cuánto se considera? Estamos nosotros considerando un promedio que de aquí hasta aquí equivale a 3 centímetros, ¿correcto? Y así calculamos también el valor de D a la varilla, ¿correcto? Así calculamos entonces el valor de D', ¿sí? Calculado. Correcto, pasemos entonces a la siguiente. Una pregunta. Sí, claro. Esos valores son recubrimientos, ¿no? Lo que se ha puesto ahí para vigas, losas y vigas con 2 capas de refuerzo, ¿no? Claro, no, fíjate que en este caso es el valor del peralte efectivo. ¿Por qué? Porque es H menos. Ah, ya. Correcto. H es el recubrimiento. No, es el valor de 6 y 9, ¿sí? Es el valor de, en este caso, la distancia desde la fibra más cercana a la varilla hasta el eje de la varilla. Ah, ya. Claro, hasta el eje, ¿sí? El recubrimiento sería desde la parte, en este caso, más cercana a la varilla, que es la fibra más cercana, hasta, en este caso, la fibra del estribo más cercano, pues, ¿no? ¿Correcto? Ah, ya. Si lo vemos aquí, lo voy a dibujar nuevamente, para que lo puedas divisar, sería la distancia de la línea de rojo, pues, ¿no? ¿Correcto? Esa distancia es la que le llamamos nosotros recubrimiento, ¿sí? La que protege a la varilla, en este caso, el estribo. Ya, gracias. Ya, correcto. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva. La siguiente es análisis de la sección con acero en compresión. Este punto es importante porque, por lo siguiente, nosotros cuando tenemos una sección, una varilla, en este caso, digamos, no una varilla, pues puede haber cantidad de varillas, pueden ser 2, 3 o 4, ¿sí? La varilla supuestamente nos va a ayudar, no supuestamente, nos ayuda en realidad a controlar, en este caso, los efectos de tracción, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? Que nosotros también vamos a tener la oportunidad de trabajar con aceros, con varillas, que se encuentran no solo en la parte de tracción, sino también en la zona de compresión, ¿correcto? ¿Y eso qué nos va a ayudar? En este caso nos va a ayudar bastante a controlar la cuantía, a colocar, ¿sí? Si en casos llegara a sobrepasar al acero máximo, ¿correcto? Entonces, esa función nosotros la podemos controlar de la siguiente manera. Fíjense, si se encuentran, si se fijan en la parte inferior, ¿sí? El acero máximo con acero en compresión va a ser mayor que el acero máximo sin acero en compresión, más, en este caso, el área de acero prima, en este caso, si se fijan, el área de acero prima, ¿qué cosa es? Es el área de acero colocada en la zona en compresión por el valor del el esfuerzo del acero, ¿sí? Que es de ese mismo acero entre el F y E, ¿correcto? Entonces, si nosotros realizamos un cálculo y en nuestro cálculo tenemos que utilizar mayor cantidad de acero que el acero máximo, una forma de controlarlo, como es colocando acero en compresión, ¿sí? Ahora, una forma de analizar, ¿sí? Para poder llegar a esa fórmula que acabo de mencionar hace un momento, es la siguiente. Fíjense que la diferencia está ¿en dónde? En la cuantía que se coloca en la zona de compresión. Pero ahora, ¿yo cómo sé cuánto me aporta? ¿Correcto? Fíjense, en este caso, en la gráfica inferior, ¿sí? En la parte izquierda, vemos, en este caso, que tenemos una deformación de acero en tracción y deformación de acero en compresión. ¿Correcto? Entonces, estos valores, las deformaciones me van a ayudar a controlar a mí cuánto aporte genera. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué digo? Entonces, para yo poder definir cuánto me aporta, yo voy a dividir, en este caso, el aporte del acero en tracción con la sección, más el aporte del acero en compresión. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? Yo defino en este caso una cuantía de acero en tracción con la sección, más la cuantía de acero en compresión, más, en este caso, lo que resta del acero en tracción que yo tengo del total, menos lo que ya utilicé, ¿correcto?
para poder obtener obviamente un equilibrio, porque yo no puedo colocar solamente el acero en compresión, porque ya no estoy utilizando en este caso, si se dan cuenta, ya no estoy utilizando la compresión del concreto. Entonces yo no puedo tener solamente acero en compresión para, como si yo tengo solamente acero en compresión, ¿cómo obtendría yo un equilibrio para realizar mis cálculos? Entonces es por eso que se define de esta manera, donde el acero en tracción utilizado para la compresión del concreto, para equilibrar la compresión del concreto, más el acero en tracción utilizado para equilibrar el acero en compresión, ¿sí? Me tiene que dar el acero total, ¿correcto? Aplicando, en este caso, esta división, ¿sí? Separando tanto el acero en compresión como el concreto en compresión, obtengo yo las fórmulas que se encuentran en la parte de abajo. Ahora, yo siempre voy a utilizar esas fórmulas, yo puedo utilizar estas fórmulas si en caso yo quisiera, pero obviamente si yo utilizo, en este caso, el método analítico, que es el que vimos en la clase pasada, en la clase de ayer, yo puedo calcular, en este caso, mi aporte de compresión del acero y calcularlo por equilibrio, pues, ¿no? ¿Sí? Directamente, sin hacer, en este caso, el análisis que ven en la parte de la gráfica inferior. ¿Sí? Pero en este caso, nosotros lo tenemos que ver de esta manera para poder entender cómo es que funciona la compresión del concreto, la compresión del acero y la tracción del acero, ¿correcto? Ahora, es importante también acotar que, en este caso, si nosotros tenemos acero en compresión, nuestro centroide va a cambiar, ¿sí? Recuerda que, en este caso, para calcular el centroide, yo tengo que realizar previamente mi equilibrio, o sea, igualar la compresión del concreto igual a la tracción del acero. Pero si yo ya tengo también compresión de acero, entonces, ¿qué debo utilizar? El equilibrio total vendría a ser compresión del concreto más la compresión del acero, es igual a ¿qué? A la tracción del acero. Entonces, en este caso, el centroide va a cambiar. Por lo tanto, si yo tengo acero distribuido en toda el alma, ¿sí? En toda la sección, digamos que tengo 4 o 5 capas, ¿sí? Viéndolo desde este punto de vista, digamos que tengo acero aquí, ¿sí? Distribuido así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo acero distribuido de esa manera, entonces yo voy a tener que calcular dónde se encuentra el centroide, ¿correcto? Y si yo calculo dónde se encuentra el centroide, yo no sé dónde está. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo comenzar la iteración, y esta iteración se llama iteración con acero distribuido en el alma. Seguramente ya han visto ejercicios, ¿sí? De este tipo de problemas, donde yo tengo que comenzar a iterar, ¿sí? Al igual que lo hicimos con el momento de fluencia, asumimos ¿qué cosa? Que el centroide se encuentra entre, por ejemplo, no sé, digamos, la primera parte, digamos que todo está distribuido, pues, ¿no? 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, suponiendo, ¿ya? Entonces digo, primero yo voy a asumir, en este caso, que me encuentro en esta zona, en la zona 2, entonces yo digo, mi C está entre 6 y 12, ¿correcto? Si está entre 6 y 12, yo calculo mi valor de C y verifico. Si mi C me sale, por ejemplo, no sé, 15, ¿está entre 6 y 12? No, por lo tanto, no me encuentro en esa zona. Entonces, comienzo a asumir lo siguiente. En la siguiente sección, zona 3, mi valor de C tiene que estar entre 12 y 18. Calculo, me sale 20. No está, por lo tanto, no se encuentra en esa zona. Vuelvo a iterar. Ahora, de repente mi sección está entre 22 y 28 y me sale, no sé, digamos 25. Entonces quiere decir que mi valor de compresión está aquí. Por lo tanto, yo asumo que mi valor de C está ahí y recién realizo mis cálculos. En este caso, si me piden calcular mis momentos, mi momento de fluencia, pues dependiendo del caso. Sí, eso es importante también acotar, ¿sí? Para realizar sus cálculos también del momento nominal, si en caso se lo requirieran, pues, ¿no? Es importante que sepan también sobre ese tipo de secciones. Correcto, pasemos al siguiente. Entonces, una vez obtenido todo, en este caso, explicado los puntos básicos para el diseño de vigas, tenemos, en este caso, para una sección rectangular, tanto también tipo T,
y tipo I, y las secciones que tenga tipo L, ¿no? Infinidad de secciones que existen, ¿sí? Tipo H también, tipo I. Entonces, lo que yo debo hacer es lo siguiente: o diseño o verifico, ¿correcto? Ahora, lo más sencillo es verificar, obviamente. ¿Por qué? En este caso, para verificar, yo tengo previamente que tener un diseño ya establecido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se pueden fijar en la diapositiva, en la parte superior derecha, ¿sí? Tengo las secciones de la viga que se encuentra en la parte superior izquierda, ¿sí? Es una viga de 3 tramos con cargas puntuales colocadas a distancias determinadas, ¿sí? Que me generan, en este caso, momentos como las que se ven en la parte inferior izquierda, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos fijamos en los momentos que generan esas cargas últimas, ¿sí? Nosotros vamos a obtener lo siguiente. El diagrama que se encuentra de rojo va a ser el diagrama de momentos últimos, ¿correcto? Y el diagrama que se encuentra de azul va a ser mi diagrama phi momento nominal, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Lo siguiente: para yo poder definir, en este caso, que el diseño está bien hecho, yo tengo que encontrar que mi valor de phi Rn tiene que ser mayor a mi valor Ru. Ahora, ¿qué cosa es Rn? Rn es la resistencia, ¿sí?, de la sección. Eso quiere decir que puede ser tanto resistencia por momentos o resistencia por cortantes, ¿correcto? Ahora, como yo ahora estoy en diseño por flexión, en la flexión yo verifico qué cosa, mi momento. Por lo tanto, aquí yo voy a obtener el valor de phi, momento nominal, ¿sí? Tiene que ser mayor, phi, momento nominal, tiene que ser mayor o igual que mi momento último, ¿correcto? Eso es lo que yo tengo que encontrar, ¿correcto? Entonces, si nos fijamos en la gráfica que se encuentra a la izquierda, nos damos cuenta que sí cumple, ¿correcto? Entonces, si cumple, si es mayor, entonces yo puedo definir que mi diseño se encuentra bien hecho. Pero ahora, ¿qué pasaría si en este caso mi momento nominal, ¿sí?, mi momento nominal se encuentra aquí? Y mi gráfica es de la siguiente manera. Solamente en la parte superior cambia, en la parte inferior está bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer es verificar cuánto es el déficit, ¿correcto? Verifico mi déficit de cantidad de acero. ¿Y qué me dice la norma? La norma me dice lo siguiente: si el déficit de cuantía de acero es menor al 7%, yo puedo definir que el diseño está bien. Ojo, solo hasta 7%, ¿sí? Obviamente tengo que calcular el porcentaje, ¿sí?, en función de la cantidad de acero, ¿correcto?, que yo necesite instalar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo hallo, en este caso, el porcentaje? Sería el acero instalado entre el acero requerido por 100, ¿correcto? Entonces, ahí yo encuentro cuánto es el porcentaje. Entonces, ese porcentaje me va a salir, por ejemplo, no sé, me va a salir 0.92, por ejemplo. Entonces, si me sale 0.92 el porcentaje,
¿Cuánto es el déficit? Comparado con 1 equivale a el 8%. Si me sale, por ejemplo, 8% del déficit, entonces mi diseño está mal hecho. Por lo tanto, tengo que rediseñar. Y si es que en este caso tengo exceso, obviamente si tengo exceso no va a haber ningún problema, pues no. Pero si tengo exceso, ¿qué nos dice también la norma? La norma nos dice lo siguiente, que el exceso no debe sobrepasar del 10%. Porque si yo sobrepaso el 10%, estoy sobredimensionando. ¿Y qué vimos nosotros anteriormente en las diapositivas anteriores? Si yo tengo sobre reforzado, ya no va a ser una falla por ductilidad, sino una falla por corte, lo cual también me va a generar problemas. Por eso se debe de controlar tanto, en este caso, el déficit como el exceso. ¿Sí? Esos dos puntos son importantes, ¿sí? Para poder realizar los cálculos que necesite yo para mi diseño. ¿Correcto? Ahora, pasemos a la siguiente. Ya pasemos al diseño. Ahora vamos a diseñar. Correcto. Ahora, para diseñar, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Lo más importante aquí para el diseño es realizar un buen metrado. ¿Sí? Por favor, cuando realicen su metrado, háganlo de forma lenta, tranquilos, porque si ustedes realizan un mal metrado, todos sus cálculos van a estar mal, ¿sí? Tienen que metrar bien, considerar bien la carga muerta, en este caso, si existe tabiquería, no existe tabiquería, ¿sí? Cuánto es el espesor del piso terminado, si es 5, es 6 o es 7, ¿sí? Correcto. El peso de la viga, las dimensiones, ¿sí? Eso es importante. Si existe sobrecarga, sobrecarga por paño, sobrecarga de tabiquería móvil o lo que existiese, pues, ¿no? Tienen que realizar un buen metrado y calcular su carga última, en este caso sus momentos últimos. Una vez calculados sus momentos últimos, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que definir cuánto es mi acero mínimo. ¿Correcto? ¿Cómo se calcula el acero mínimo? Lo siguiente, quiero que entiendan este punto de vista. ¿Correcto? El acero mínimo me sirve para controlar la fisuración. Correcto. Entonces, el momento cracking, ¿qué me dice? Que es el máximo momento para que exista fisuración. ¿Correcto? Por lo tanto, yo debo encontrar una área de acero que me cumpla con el momento mínimo. En este caso, ¿cuál es el momento mínimo? El momento cracking. Si yo sobrepaso el momento cracking, existe fisuración. Por lo tanto, si coloco acero menor al acero mínimo, va a existir fisuración. Entonces, el acero mínimo está relacionado con el momento cracking. Es justamente por eso que si ustedes se fijan en la gráfica, van a encontrar una carga de compresión del concreto que dice CR, que es cracking, ¿sí? Y tracción cracking. Pero ahora, también recuerden que, en este caso, cuando comienza la fisuración, es donde recién el concreto comienza a absorber mayor cantidad de acero, en este caso de esfuerzo por tracción, y zonas del concreto comienzan a no trabajar, ¿sí? Por eso que se calcula después por el método de área de momentos, ¿correcto? Entonces, al generarse esas zonas, entonces van a existir modelos que me van a ayudar a calcular, ¿sí? En este caso, las cargas. Por lo tanto, si yo quiero el acero mínimo, yo estoy justo en el trance entre la fisuración y cuando el concreto comienza a tener zonas donde no trabajan por el efecto de la tracción. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, aquí el valor del D, en este caso, DJ, ¿sí? El valor de DJ, que es el valor que se encuentra aquí, DJ, que es un valor que voy a explicar, ¿sí? Bueno, ya expliqué también en la clase pasada para el valor de la afluencia, pues, ¿no? Y el momento nominal, ¿sí? ¿Equivale a cuánto? Era D menos A medios. Pero en este caso, como estamos hablando del acero mínimo, es justo en el momento en el que comienza
a generarse la fisura. Por lo tanto, el valor del DJ en ese punto es igual al valor de D. Entonces, en ese punto existe, ¿qué cosa? Existe una fisuración y comienza a generarse problemas. Por lo tanto, para que no llegues a esa zona, ¿sí?, de fisuración, ojo, por fisuración, ¿sí?, entonces se coloca el acero mínimo. Así es como obtenemos nosotros el acero mínimo. Por eso que hay zonas donde, por ejemplo, en este caso, si tenemos momentos negativos en la parte superior, ¿sí? Vamos a regresar en este caso a la gráfica anterior. Si tengo momentos negativos aquí, esta zona de aquí va a estar desprotegida en la parte de abajo. Entonces puede generarse fisuración. ¿Y qué hago yo para que en esta zona no tenga fisuración en la parte positiva? Coloco entonces yo el acero mínimo, ¿correcto? Coloco aquí el acero mínimo. Y si yo tengo aquí, en este caso, zona positiva, en la negativa coloco el acero mínimo. Negativa, tengo momento, en la positiva coloco acero mínimo para proteger la sección de fisuración, ¿correcto? Eso es importante y que lo tengan bien claro a la hora de realizar un diseño. Obviamente, en este caso, la fórmula para calcular el acero mínimo, como les dije, se calcula con esas gráficas, ¿sí? Y se obtiene lo siguiente. La fórmula es 0.7 raíz de F'C entre Fy por B por D, ¿correcto? Eso es importante que lo tengan que recordar, ¿correcto? Siguiente. Luego que calculamos el acero máximo, igualmente, calculamos el acero mínimo, perdón, calculamos igualmente el acero máximo, de la misma manera, pero a diferencia que el acero mínimo, en este caso el acero máximo, va a depender del acero balanceado, porque recuerden que el acero balanceado es el límite, ¿sí?, entre, en este caso, la falla ductilidad por dúctil y la falla por fragilidad, por frágil, pues, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es lo siguiente, yo debo calcular el máximo acero mínimo, acero máximo, perdón. Entonces, ¿cómo calculo? Va a depender del balance. Entonces, correcto. Entonces, cuando yo calculo el acero máximo, yo debo calcular primero el acero balanceado, luego multiplicarlo por un factor, ¿sí? Y obtener así, como poder decirlo, un factor de seguridad, ¿sí?, ante una falla de ductilidad, ¿sí? Entonces yo me aseguro con ese factor, con ese valor de alfa, phi o beta, o como lo quieran llamar, ¿sí?, que yo no voy a sobrepasar el acero balanceado. Es por eso que se multiplica por un coeficiente, en este caso menor a 1. Para este caso, el valor de alfa, o el valor de coeficiente, va a ser 0.75, ¿sí? ¿Correcto? El valor del acero balanceado, correcto. Entonces el acero balanceado lo calculo, al igual como lo mencioné en la parte del acero mínimo, va a depender mucho del momento en el que se encuentre efectuándose la fisuración, pues, ¿no? Este caso va a ser para un acero balanceado suficiente para que no llegues a un estado, ¿sí?, de corte, correcto. En este caso la fórmula va a ser 0.85 F'C entre Fy por beta por la deformación última, porque estamos hablando, ojo, de momento nominal. Eso recuerden muy claro, al hablar de diseño estamos involucrando el momento nominal, ¿sí?, y el acero ya fluyó, correcto. Esos dos puntos son muy importantes que deben recordar, ¿sí?, entre la sumatoria de la deformación unitaria última del concreto más la deformación del acero en fluencia por B por D. Y si yo quiero el acero máximo, lo multiplico por 0.75. Ahora, el valor de beta, que mencioné en el valor del acero balanceado, ¿sí?, va a depender mucho de qué. En este caso, del valor de F'C, ¿sí? Si F'C es menor que 280, entonces yo voy a obtener un valor de beta igual a 0.85, y si es mayor, ¿sí?, y menor que 500,
voy a tener una fórmula como la que vemos aquí, 1,05 menos 0.714 por eso prima c entre 1000. Y si es mayor que 500, un valor de beta igual a 0,65. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es importante. Luego, punto 3. Luego que yo tengo el acero mínimo y el acero máximo, lo que debo hacer ahora es calcular la cuantía de acero requerida. Ahora, ¿cómo lo calculo? Como lo vimos, en este caso, ¿cómo calculamos el momento nominal? ¿Sí? De la misma manera. Modelo completo, ¿sí? Compresión del concreto, tracción del acero, la distancia DJ, ¿sí? Necesaria para calcular el momento nominal. Y comparamos, en este caso, el momento nominal multiplicado por el coeficiente, en este caso, el factor de phi, ¿sí? Que es en este caso, coeficiente que amplifica, pues, ¿no? ¿Correcto? Con un factor de seguridad, ¿sí? Igual a MU, pues, ¿no? Y obtengo así la cuantía de acero requerida en función del momento último, que es lo que yo voy a obtener porque lo he calculado de las cargas solicitantes. Por lo tanto, yo voy a obtener de la ecuación, en este caso, concreto en compresión igual a tracción, la siguiente ecuación para la cuantía de acero. El área de acero va a ser igual al momento último entre 0,9 FY por D menos A medios. ¿Correcto? Luego, tengo que seguir aplicando, en este caso, un equilibrio interno también, ¿sí? Para poder calcular el valor de A, ¿sí? Despejo los valores y obtengo que el valor, en este caso, del centro de compresión es A, va a ser igual a D menos raíz de D cuadrado más 2MU entre 0,9 por 0,85 F'C por B. Con estas dos ecuaciones, ¿sí? En este caso, fíjense que es la ecuación de aquí para el área de acero y la ecuación de aquí para el valor del centro de compresiones del modelo. Con esas dos ecuaciones, entonces, yo puedo calcular el acero requerido para ese momento que esté involucrado, ¿sí? El momento solicitante, y el centro de compresiones para ese momento involucrado o momento solicitante. ¿Correcto? Luego de calcular esos valores, que es el área de acero y en este caso el centro de compresiones, yo calculo el área de acero a instalar. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les mencioné hace un momento? En este caso, los porcentajes, tanto de déficit como de, en este caso, cuantía de exceso, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En este caso, no se debe considerar un déficit mayor al menos 7%, ¿sí? Y un exceso mayor al 10%. Debemos controlar esos valores porque recuerden que la cuantía de acero calculada no siempre va a ser igual que la cuantía a instalar, porque en este caso la cuantía a instalar depende mucho del área de cada varilla, ¿sí? Que por cada diámetro tenemos un valor de área distinta, por lo tanto va a ser muy complicado poder llegar al calcular la cuantía exacta que necesitamos. Por eso siempre o se coloca más o se coloca menos, ¿sí? Siempre se debe colocar más, ¿sí? Pero si en caso tenemos un exceso mayor al 10%, debemos considerar calcular y colocar menos, con tal que cumpla lo que especifica la norma, ¿sí? Y como les mencioné, si en este caso, si tengo una cuantía negativa, ¿sí? En la parte positiva de esa sección coloco la cuantía mínima, y si tengo una cuantía calculada máxima para acero positivo, en este caso para el negativo, en esa sección debo colocar el acero mínimo, tal cual como se muestra en la figura. Para negativo, cuantía mínima, y para positivo, cuantía mínima superior. ¿Correcto? Luego de realizar y colocar la cuantía de acero, lo que se debe hacer es lo siguiente: dibujar una elevación de la viga y realizar un corte de acero teórico, ¿sí? Este es importante, ¿sí? El corte de acero teórico lo vamos a ver en un ejercicio, ¿sí? Vamos a necesitar un diagrama para poder calcular, ¿sí? Y explicar en este caso cómo se realiza un corte teórico. Ahora, les han dicho si va a venir en este caso corte total de acero, para también poder explicarlo dentro del procedimiento, porque generalmente viene solo hasta corte teórico. No les ha mencionado nada respecto a ese punto.
Ya, entonces si no les han dicho nada, entonces probablemente venga solamente hasta el corte teórico de acero. ¿Correcto? Entonces, luego haber explicado, en este caso, toda la teoría para diseño por resistencia, entonces procedemos nosotros a realizar un cálculo, ¿sí? En este caso, de una viga. Entonces vamos a realizar el cálculo de la siguiente viga. Vamos a hacer, en este caso, ya, la pregunta 3, ¿sí? La pregunta 3 es una pregunta de losa aligerada y viga, por lo tanto hoy vamos a hacer solamente la viga para explicar bien la teoría, y el día de mañana vamos a ver lo que es aligerados y macizos. Ya teniendo en cuenta la base que hemos tenido hoy, simplemente van a cambiar algunos criterios nada más para el cálculo, en este caso del acero requerido, ¿sí? Entonces vamos a calcular, pues, ¿no? En este caso, la pregunta 3. A ver, veamos. Pregunta 3. Correcto. La viga. Entonces veamos qué dice la viga, pues, ¿no? ¿Qué nos dice? En la planta, ¿sí? Se muestra un techo típico de un edificio de concreto ubicado en una zona de muy baja sismicidad. El techo es una losa nervada, ¿sí? En este caso es una losa nervada de 20 centímetros de espesor, sin bloques de relleno, ¿sí? Con viguetas de 10 de ancho espaciadas cada 60 a ejes. Me piden lo primero, calcular en este caso el diseño de la losa. Bueno, la parte A la vamos a ver mañana. Hoy vamos a ver la parte B y la parte C. ¿Qué dice? La parte B dice, indique de forma clara y tabulada los resultados obtenidos por el metrado de cargas de viga, sin considerar alternancia, construida a escala y acotada la envolvente requerida del MU. Correcto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero realizar un metrado. Bueno, obviamente este metrado no lo voy a explicar, sí, porque nos retrasaría más. ¿Correcto? Pero la idea es la siguiente, pues, ¿no? Yo quiero calcular qué viga, la viga B2. ¿Cuál es la viga B2? Estamos hablando de la viga que se encuentra en esta zona. ¿Correcto? Como les expliqué al inicio de la clase, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la viga que apoya a cuál viga? En este caso, la viga B2 sirve de apoyo para la viga que se encuentra en la zona de los extremos, que es la viga B6. ¿Correcto? La viga B2 sirve de apoyo para la viga B6. Por lo tanto, obtenemos el siguiente resultado, ¿sí? Apoyo, apoyo, y en este caso, como esta viga es apoyo, entonces recibe cargas puntuales en los extremos. ¿Sí? En este caso, para esta viga, yo obtengo el siguiente metrado de cargas de la siguiente zona. ¿Sí? Lo voy a delimitar, los cálculos ya lo hacen ustedes. ¿Sí? Esta parte de aquí, esta zona aligerada. Siguiente, la zona superior. También esta zona de aquí. Correcto, toda esta zona. Correcto, estamos hablando entonces de carga muerta, aligerado, piso terminado, carga viva, toda esa zona también involucra, ¿sí? Luego, en la zona de los nodos, correcto, en este caso en los extremos, vamos a tener cargas puntuales generadas ¿por qué? En este caso, esas cargas puntuales van a estar generadas por las vigas que se encuentran aquí. Entonces, aquí vamos a obtener una carga puntual generada por toda esta viga que se encuentra aquí. Entonces yo metro toda esa viga, la carga muerta, peso propio, piso terminado, ¿sí? Calculo entonces cuánto es el peso y obtengo cuánto vale la carga en esta zona. ¿Correcto? Ojo, el cálculo de esta viga aquí, ¿sí? En este punto es la mitad de la viga a la derecha y la mitad de la viga a la izquierda. Véanlo bien, si no vayan a colar toda la viga y coloquen todo, ¿sí? Porque recuerden que
existe algo que se llama área tributaria, pues no. Eso se debe respetar para todos los elementos. Si yo quiero calcular para la siguiente apoyo, en este caso es la viga B2, de la misma manera, pues no. Entonces sería la otra mitad de la viga, ¿sí? Para esta zona de acá, pues no. ¿Sí? Para esta zona que se encuentra aquí, para esta viga. Eso es muy importante, ¿correcto? No tienen que equivocarse, ¿sí? Ahora, para calcular esa carga existen dos formas. Uno, calcularlo por metrados, como lo he hecho yo, y la otra es calculando por cortantes. ¿Cómo es eso? O sea, lo que yo tengo que hacer es calcular, en este caso, la viga B6, ¿sí? Esta viga B6 la modelo, ¿correcto? Vamos a dibujar entonces para que me puedan entender. El otro método de calcular las cargas es la siguiente. Entonces yo modelo la viga B6. Entonces yo modelo la viga B6. ¿Cuántos apoyos tiene? 4 apoyos, ¿no? Vamos a dibujar los 4 apoyos. Entonces dibujo los 4 apoyos. Un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, 4 apoyos. ¿Correcto? Ah, tienen que ser extremos también, pues, ¿no? Entonces vamos a dibujar aquí un apoyo, 2 apoyos, 3 apoyos, 4 apoyos. Entonces en cada apoyo existe una viga. Entonces lo que yo hago, ¿qué cosa es? Calculo, entonces mi carga cortante en mi apoyo, correcto, y esa carga cortante va a ser mi valor de P que yo voy a colocar en esta zona. ¿Correcto? Ese valor de P que se va a generar en este apoyo va a ser la fuerza que va a estar en este apoyo. ¿Correcto? ¿Correcto? Así es como puedo calcular también mi valor de mi carga puntual en ese nodo. Pues no, existen esos dos métodos, metrados o por equilibrio de la otra viga que se apoya en la viga B2. Pues no. Así calculo yo entonces mi carga P. ¿Correcto? Entonces vayamos, pues no. Teniendo ese criterio, vamos a calcularla más. En este caso, vamos a calcularla como les mencioné hace un momento, como reacción de viga, ¿sí? Creo que en este caso es algo no usual hacerlo así, ¿sí? Lo he calculado así por eso, porque generalmente la gran mayoría de estudiantes calcula por metrados, ¿sí? Pero se olvidan que existe el otro método que es en este caso como reacción, ¿sí? Y posiblemente les pidan calcularlo de esa manera, y entonces tienen que saber cómo hacerlo, pues, ¿no? Entonces ya tengo entonces mi carga muerta, mi carga viva por metrados, ¿correcto? Y tengo mi viga, en este caso viga B6, que es la viga que se apoya en la viga B2. Por lo tanto calculo, tengo mi peso propio, en este caso para la viga B6 solamente existe peso propio, no existe en este caso sobrecarga, ni aligerado, ni nada que lo proteja, ¿sí? El aligerado está apoyado en B2 y no, en este caso, en la viga B6, por lo tanto, no lo considero, ¿sí? Calculo, en este caso, mi carga muerta va a ser igual a ¿cuánto? En este caso, 1.92. No tiene carga viva por el hecho de que no existe aligerado, pues, ¿no? Correcto, eso es importante poder definirlo, ¿sí? Entonces calculo cuánto vale 1.92, sale mi resultante en ese punto, ¿sí? Entonces yo voy a tener lo siguiente, yo voy a tener mi carga última, que es la amplificada de mi carga muerta 1.9 y carga viva, en este caso 1.5, amplificado, carga última 5.27, y mi P último que es 1.4, mi P muerto, porque no existe un P vivo, y mi P muerto ¿cuánto vale? En este caso el calculado es 1.92. ¿Correcto? Entonces voy a obtener yo lo siguiente, este diagrama. ¿Correcto? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, para yo poder explicarles también el tema de corte, yo lo voy a modelar
un programa que se llama FTools, ¿sí? Para poder explicarles entonces cómo es que se realiza el corte de acero, ¿sí? Bueno, profesor. Entonces, vamos a realizar el modelado. ¿Correcto? El modelado, en este caso, de la viga. Vamos a ver en la sección, en este caso, en el ejemplo del ejercicio, que nos dice, pues, ¿no? Tenemos, en este caso, vamos a ver las dimensiones, estamos hablando de una viga de 2.15 en los extremos, ¿sí? De eje a eje, ¿no? 2.15 de cara a cara, perdón, al eje son 30 centímetros, estamos hablando de 15, por lo tanto, estamos hablando en este caso de una viga de 2.30 y 8.30, ¿correcto? Entonces pasamos a lo siguiente, vamos a modelar en este caso algo rápido. .30, correcto. Siguiente. El siguiente es igual a, en este caso, 8.3, correcto. 8.3. Sí, 8.3 y luego 2.3, pues, ¿no? Correcto, a ver. Entonces vamos a definir, en este caso, ¿cuánto es mi sección? 2.3, siguiente, 2.3, 8.3, sería 10.6, correcto. 8.3, y la siguiente sería 2.3, pues, ¿no? Estamos hablando de 12.9. Correcto, entonces ahí tenemos nuestra viga. Vamos a modelar entonces ahora los apoyos. Entonces yo, en este caso, voy a utilizar los apoyos aquí. Recordamos que esta viga es una viga que sirve de apoyo, por lo tanto tenemos cargas, en este caso en los extremos, ¿sí? Y tenemos una distribuida también, correcto, que equivale, en este caso, a 5.27. Vamos a utilizar una carga 1, distribuida de menos 5.27, porque se encuentra, vamos a calcularla hacia abajo, correcto. En este caso es para todas igual, porque todo utiliza carga última. Y además vamos a colocarle una carga puntual, en este caso al extremo, equivalente a 2.69. Pues, ¿no? Calculamos carga 1, 2.69, negativo porque es hacia abajo, ¿sí? Entonces colocamos aquí esta carga, 2.69 y 2.69. Ahora definimos la sección, correcto, definimos material, correcto, y calculamos la carga del momento. Fíjense cómo tenemos aquí los momentos, ¿sí? Que los momentos que hemos calculado, fíjense, los momentos que hemos calculado también aquí, ¿sí? 20.13 y 25.26, ¿correcto? Son los momentos que hemos calculado, en este caso, de la viga. Ahora, con estos momentos yo quiero calcular ahora, lo que voy a hacer es calcular ahora, en este caso, mi cuantía de acero. Lo primero que debo hacer ahora es calcular mi cuantía mínima y máxima, pues, ¿no? Ese es el procedimiento para el diseño por resistencia, ¿sí? Cuantía mínima equivalente a, según la norma, 0.7 raíz de F'C entre Fy por B por D, ¿sí?
Para la sección equivalente a 30 por 70, yo obtengo una cuantía de 4.61 centímetros cuadrados, lo que equivale a en este caso, 2 varillas de 3/4. Ojo, esto es muy importante, lo que les voy a mencionar, y ha existido bastante error en muchos estudiantes a la hora de diseñar las vigas. Siempre cuando calculamos el acero mínimo, debemos utilizar el menor diámetro posible. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, yo sé que en este caso en este caso mis momentos son grandes, por lo tanto, si yo sé que voy a utilizar más el acero mínimo, yo debo colocar, en este caso, diámetros menores para que cuando yo coloque mis bastones, que son, en este caso, las varillas adicionales al acero mínimo que se cortan, ¿sí?, dentro de una sección, ¿sí?, debo colocar los menores para el acero mínimo para que cuando coloque mis bastones tienen que tener en diámetro mayor o igual a mi acero mínimo, ¿correcto? Yo no puedo colocar, digamos, en este caso, hablando de diámetros, un acero mínimo equivalente, ponte, a 2 de 1 pulgada y colocar un bastón de 3/4, ¿correcto? Eso es imposible, está mal diseñado. Por más que cumpla la cuantía, eso no se puede hacer, ¿correcto? Entonces, si yo calculo el acero mínimo, para esa cuantía yo debo colocar, por ejemplo, 2 de 3/4 y entonces, ¿qué debo colocar? Varillas de 3/4 o 1 pulgada. Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿sí? Eso es importante. Correcto. Ahora, si vamos al acero máximo, ¿sí?, calculamos igualmente con la fórmula que se mencionó en las diapositivas. El acero máximo es el 75% de 0.85 por F'C entre Fy por beta por deformación del concreto último entre deformación del concreto último más deformación del acero influencia por B por D. ¿Correcto? Me sale en este caso 30.6. Correcto. Eso quiere decir que el acero que yo coloque tiene que estar entre 4.61 y 30.6. ¿Correcto? Entonces, vayamos a lo siguiente. Ahora, ya tengo mi acero mínimo y mi acero máximo. Ahora, ¿qué procede? Yo tengo estos momentos, ¿sí? Si yo tengo estos momentos, yo puedo ya calcular entonces cuánto es la cuantía de acero que debo yo colocar en mi sección. Entonces, para el negativo, 20.13 y para el positivo, 25.26. Entonces, calculo primero para el negativo, 20.13, aplico las fórmulas, ¿sí?, que vimos nosotros aquí, ¿sí? Las fórmulas que vemos aquí, ¿correcto? Estas fórmulas de acá yo debo aplicar para el área de acero en función de MU, ¿sí?, y para el valor de A en función de MU también, ¿correcto? Esas fórmulas debo yo aplicar para poder calcular en este caso mi cuantía de acero. Aplicando esas fórmulas, entonces yo obtengo, en este caso, un valor de A equivalente a 6.9 y un valor de área de acero equivalente a 8.8. Obviamente, ahorita lo estamos haciendo todo teórico, no se preocupen, en un momento les voy a explicar cómo utilizar la Texas, ¿sí? Por el momento quiero que entiendan bien la parte teórica, para luego cuando hagamos otro ejercicio, lo expliquemos con cómo resolverlo en este caso, con la calculadora, ¿sí? Pero quiero que me entiendan bien la idea de cómo es el procedimiento, ¿correcto? Ahora, luego que calculamos con el momento negativo, el valor de A y área de acero, entonces, lo primero que debemos identificar es cuánto es el área de acero requerido. En este caso, el área de acero requerido para este ejercicio, para este momento, equivale a 8.8, ¿sí? Entonces, este valor tiene que compararse ¿con qué? Con la cuantía mínima de acero, que equivale a ¿cuánto? 4.6, ¿correcto? Esto es importante, ¿sí? Tengo que compararlo para poder decidir qué tipo de acero y qué cantidad de acero voy a utilizar. Entonces comparo el acero mínimo, que es la que está encerrado en rojo, en este caso con el acero requerido, que es la que está encerrado en celeste. Para mi cuantía mínima yo he decidido colocar 2 varillas de 3/4 que me satisface, en este caso, el área de 4.61. Sin embargo,
En el momento mínimo me piden 8.8. Como pueden ver, el área de acero requerida es mayor que el acero mínimo, por lo tanto yo tengo que colocar entonces el acero requerido. Si yo decido utilizar diámetros de varilla de 3/4, entonces yo puedo obtener 3 varillas de 3/4. Y fíjense, entonces el acero que yo instalo, que son 3 varillas de 3/4, equivale a ¿cuánto? Equivale a la siguiente cantidad de área de acero. Fíjense la que está encerrada en verde, 8.52, pero yo necesito 8.8. ¿Cuánto de déficit obtengo? Obtengo un déficit del 3%. La pregunta es la siguiente: ¿estoy dentro del rango o no? La norma que me dice déficit 7%, por lo tanto, yo estoy diseñando de manera correcta. Procedo al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Verificar si, en este caso, el acero colocado ingresa en una capa. ¿Por qué? Yo, para calcular mi valor de área de acero, he utilizado el peralte efectivo. El peralte efectivo para una capa, ¿cuánto es? H menos 6. Si yo encuentro que mis 3 varillas de 3/4 no ingresan en una capa y debo colocarlo en 2 capas, entonces mi valor de D, ¿cuánto equivale? A H menos 9. Si el valor de D cambia, mi valor de cuantía de acero va a cambiar. Por eso es que yo debo verificar. ¿Cómo verifico? Simple. 3 veces el diámetro de 3/4, ¿sí? Vamos a dibujarlo para que lo puedan observar con mayor tranquilidad, ¿sí? Esta es mi sección. Tengo, en este caso, mis 3 varillas de 3/4. ¿Correcto? 3 varillas de 3/4. ¿Qué digo? Lo siguiente. Recubrimiento, 4 más, en este caso, el 1 centímetro del estribo equivale a 5. 5 por 2 lados, ¿sí? Equivale a 10. Entonces sería 2. Vamos a hacerlo con texto. Entonces sería 2 veces el recubrimiento, que equivale a 4, más el diámetro del estribo, que equivale a 5, más diámetro de 3/4, 3 veces el diámetro de 3/4, ¿sí? ¿Cuánto en este caso es el diámetro de 3/4? ¿Sí? Multiplico 3/4 por 2.54, ¿correcto? Estamos hablando de 1.91, ¿sí? 3 veces 1.91, que es 3/4, ¿correcto? Por, en este caso, ¿qué más? ¿Cuántos espacios hay entre varillas? En este momento tenemos 3 varillas, entonces sería 3 menos 1, 2 espacios. Sería 2 por diámetro de 1 pulgada, como mínimo, 2.54. ¿Correcto? ¿Qué más falta? Entonces tenemos los espaciamientos de los extremos, los espaciamientos que se encuentran entre varillas, y 3 veces el diámetro. Entonces, si nosotros operamos lo siguiente, sería 2 por 5 más 3 por 1.91 más 2 por 2.54, obtenemos un valor de 20.81. Mi pregunta es, ¿procede a colocarse en una capa? Sí. ¿Por qué? Porque 20.81 es menor ¿a cuánto? En este caso es menor a 30, lo cual para mí está más que ok. Ahora, ¿qué pasaría si a mí me hubiera salido 31?
Si yo hubiera obtenido un valor de 31, entonces yo no puedo colocarlo en una capa. Yo debo colocar en dos capas. Por lo tanto, debo calcular ahora nuevamente el valor de área de acero con un valor de D igual a, en este caso, H menos 9. Calculo mi cuantía de acero, calculo mi valor de A, instalo nuevamente valor de acero, calculo déficit o exceso, ¿sí? Y verifico que se encuentre dentro del rango que especifica la norma. ¿Correcto? Correcto. Entonces pasamos al siguiente. En este caso sería el acero máximo, en este caso positivo. Calculo con 25.26. Calculo el valor de A, el valor de área de acero, ¿sí? Igualmente, al igual que el anterior, debo comparar, ¿sí? En este caso, con el acero mínimo, lo verde con lo rojo, es mayor el verde que perdón, en este caso el celeste con el rojo, como es mayor el celeste, procedo a calcular con el celeste, que es 11.21, hallo mi cuantía de acero instalado, y para este caso, con 4 de 3 cuartos, yo obtengo una cuantía 11.36, que es mayor a la requerida, y obtengo un exceso de 1.3. Por lo tanto, por el exceso, estoy más que bien, pues, ¿no? Entonces, al estar más que bien, yo procedo, entonces ya, a dibujar mi sección. ¿Correcto? Dibujo entonces mi sección de la siguiente manera, así como se ven en la parte inferior izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero colocar 4 de 3 cuartos? Yo quiero colocar, digamos, varillas distintas a 3 cuartos. Entonces, ¿cuánto debo colocar? Si yo he colocado acero mínimo de 3 cuartos, los bastones pueden ser de 3 cuartos o de 1. Los bastones tienen que ser necesariamente mayor o igual al acero mínimo. No pueden ser de diámetro menor, por favor, eso recuérdelo siempre, ¿sí? No pueden utilizarlo un diámetro menor, ¿correcto? Entonces calculo ahora y dibujo mi sección de diseñado por los momentos requeridos. Ahora, la pregunta aquí del millón: ¿cómo calculo mi corte de acero? De la siguiente manera. Vamos a ir entonces al programa FTools, ¿sí? El que nos ha calculado los momentos, ¿sí? Para poder explicarles lo siguiente. Estamos en esta situación. Tenemos entonces una cuantía que equivale a 2 de 3 cuartos y tenemos bastones equivalentes a 1 de 3 cuartos y 2 de 3 cuartos, 1 para el negativo y 2 para el positivo. Entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. Yo debo calcular primero cuánto es el phi momento nominal. Entonces vamos a dibujarlo de rojo para que se pueda notar. ¿Sí? Ponerlo más abajo. Entonces, dibujarlo así. Correcto. La sección, en este caso, las rayas de rojo, va a ser el phi momento nominal, ¿sí? Generado por ¿quién? Por el acero mínimo. Entonces, para el acero mínimo que yo he instalado, yo debo calcular cuánto de phi momento nominal va a resistir en mi sección. Entonces yo digo, los dos varillas de 3 cuartos, ¿cuánto me va a resistir en la sección? Entonces, digamos, vamos a suponer que en este caso, esos varillas de 2 de 3 cuartos, ¿correcto? Me resisten solamente 18.
Correcto. 18.9 toneladas vamos a poner por metro. Yo sé que a mí me resiste 18.9 toneladas por metro. Correcto. Entonces, para yo poder abastecer los 20 que yo necesito, yo debo colocar esa varilla de 3/4 necesaria. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo dentro de mi diagrama, ¿sí? La que ven aquí ustedes, ¿sí? Van a calcular en qué posición se encuentra, en este caso, el valor de 18.9 toneladas. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar, ¿sí? Dónde se encuentra el valor de 18, ¿sí? Van a buscar dónde se encuentra el valor de 18. Entonces, en este caso, ¿se encuentra a cuánto? Se encuentra aproximadamente a 2.2. Correcto. Entonces, como se encuentra a 2.2, entonces la distancia que yo debo de cortar, ¿está ocupado? La distancia que yo debo cortar es la siguiente. ¿Cuánto? 0.1. Fíjense aquí, en la parte superior, ¿sí? Está en la posición 2.2 a 2.3. Por lo tanto, yo debo cortar ¿cuánto? 10 centímetros. Pero yo no voy a colocar 10 centímetros. Ese 10 centímetros se le llama corte teórico, ¿sí? Entonces, yo no voy a colocar 10 centímetros. De manera real, yo no puedo colocar 10 centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo colocar los 10 centímetros más un alargamiento mínimo que debe ser el mayor entre el valor del peralte y 12 veces el diámetro de la barra. ¿Correcto? Entre el más crítico de los dos. Entonces, si yo calculé 10, yo debo aumentarle, en este caso, el mayor. Generalmente, el mayor es el valor de D, ¿correcto? Y el valor de D, obviamente, es el peralte efectivo, pues, ¿no? Si en este caso, para esta vía, que es de 30 por 70, ¿de cuánto estamos hablando? Un valor de D equivalente a 64 centímetros. Por lo tanto, 64 centímetros más 10 centímetros equivale a ¿cuánto? A 74 centímetros. Por lo tanto, yo debo colocar 74 centímetros de, en este caso, de varilla. Y si dibujamos la varilla va a estar dibujada de la siguiente manera. Desde aquí hasta aquí, toda esa distancia, ¿cuánto es? En este caso, equivale a 74 centímetros. ¿Correcto? Igualmente, debo calcularlo aquí también, ¿sí? Calculo aquí mi valor de 18.9. Igualmente, en este caso, fíjense aquí, ¿sí? El más cercano aquí, acá le voy a poner a 0.01 para que sea más cercano, ¿sí? 18 punto, en este caso, yo quiero 0.9. Estamos ahí aproximadamente, estamos hablando de ¿cuánto? De 6 centímetros, ¿sí? Estamos hablando de 6 centímetros, igualmente 64, entonces estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de una varilla de 70 centímetros. ¿Correcto? Estamos hablando de una varilla de 70 centímetros. Ahora, ese es para la parte negativa. Ahora, ¿qué pasa con la parte positiva? Para la parte positiva yo debo aplicar lo mismo, ¿sí? Si en este caso el valor de 18.9 se encuentra en la parte inferior, yo debo calcular aquí donde se encuentra el 18.9, igualmente, mira, fíjate, justo me da aquí, 18.92. ¿A qué distancia se encuentra? A 2.6 del apoyo, ¿sí? Correcto, entonces lo que yo debo hacer aquí, a diferencia del negativo, que se suma, aquí se resta. ¿Por qué? Para el negativo yo calculaba la distancia del apoyo hasta la parte más larga. En este caso, en el negativo yo calculaba la distancia de la varilla. En este caso yo no calculo para el positivo la distancia de la varilla. Yo que calculo la distancia del apoyo hasta donde comienza la varilla, ¿correcto? Entonces estamos hablando que vamos a calcular el espaciamiento que existe entre el apoyo y el inicio de la varilla. En este caso, ¿cuánto es? 2.6. Yo sé que todo este valor de aquí, ¿correcto? Todo este valor de aquí. Entonces, si dibujamos la varilla, vamos a dibujar la varilla para que se puedan ubicar,
¿sí? Esa es, en este caso, la sección, ¿correcto? Entonces, ¿la varilla cuál va a ser? Mi varilla va a ser la siguiente. Mi varilla va a ser la que está de morado, que es desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Pero le vamos a agregar, ¿qué cosa? Un trámite más de color morado, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces sería aproximadamente toda esta zona, pues, ¿no? Sería así, pues, ¿no? Todo lo de morado. Entonces yo voy a calcular, ¿qué cosa? La distancia que se encuentra de color celeste, que es desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? ¿Cómo calculo eso? 2.6 menos, ¿qué cosa? En este caso voy a quitarle el valor el D de la barra. ¿Cuánto es el D de la barra? El D de la barra es 64, sería 2.6 menos 64, estamos hablando de una distancia de 1.98, pues, ¿no? En este caso, 90, entonces 64, estamos hablando entonces de 1.96, pues, ¿no? En este caso, metros, ¿correcto? Y así calculamos obviamente para la otra zona, que también como es simétrico, entonces estamos hablando de 1.94 para cada lado, ¿correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Diseño, corte de acero. Todo queda claro respecto a lo que hemos explicado hasta el momento. Para ver el mismo ejercicio vamos a trabajarlo, pero ahora con el programa de la Texas, ¿correcto? No hay dudas, ¿verdad? Respecto para proceder con la explicación de la Texas, entonces. Genial, queda todo claro. Ya, entonces vayamos ahora a utilizar la Texas, ¿sí? A ver, abran su Texas, ubíquense, en este caso, en la hoja que dice diseño por flexión rectangular, ¿sí? Correcto. Y vamos a comenzar con el diseño. Veamos, basándonos en este problema, ¿sí? En este ejercicio vamos a comparar los resultados de la Texas con los resultados que hemos hecho de forma manual. Viga 30 por 70, F'C 210, ¿correcto? 4200, SUCU, que en este caso el valor que vamos a utilizar, como estamos hablando de un modelo de la norma, que es rectangular, el máximo es 0.003, ¿sí? El diámetro del estribo, primero consideramos que es un diámetro, en este caso, de 3 octavos, ¿sí? El phi vale 0.9 porque estamos hablando de flexión, y el recubrimiento, 4, pues, ¿no? Entonces, veamos, ¿cuánto vale el momento último? En este caso, para nuestro ejercicio, ya hemos calculado 20.13, entonces colocamos momento último, 20.13, el de estimado, 70 menos 6, 64, ¿correcto? Entonces calculamos el acero mínimo, 4.61, ¿sí? A ver, veamos, 4.61, ¿sí? Siguiente, acero máximo, 30.6, máximo, 30.6, ¿correcto? Siguiente, el valor del A y del área de acero, ¿sí? En este caso, para esta cuantía, el valor de A 6.9, veamos, cumple con 6.9, el valor de área de acero 8.8, ¿correcto? Y aquí viene lo que vimos hace un momento, en este caso el acero instalado, cómo vamos a comenzar a instalar. En este caso, yo calculo mi cantidad de acero, dependiendo de lo que yo quiera colocar. Yo sé que los dos de mínimo, de 3/4 me cumple con 6.8, entonces cumple con el acero mínimo que es 4.61. Por lo tanto, yo calculo que 2 de 3/4 es equivalente a la cuantía del acero mínimo. Ahora yo debo colocar una cuantía mayor. Digamos, yo le coloco 1 más de 3/4, 3 de 3/4. Entonces yo le coloco, me sale 8.52. Déficit de 3%. Según la norma estamos bien. Pero ¿qué pasa si yo le coloco ahora yo no 3, sino le coloco 4? A ver.
Le coloco 4, estamos hablando de una cuantía de acero equivalente a 11.36 centímetros cuadrados, con un exceso de 29. ¿Qué me dice la norma? Máximo 10, por lo tanto no puedo colocar 4, es mucho, es demasiado. Coloco 3. Ahora, ¿qué pasa si no quiero colocar 3? Si quiero colocar 2 de 3 cuartos y 1 de 1 pulgada. Igualmente, fíjense, el acero instalado es 10.7 y estamos hablando de un exceso de 22. ¿Qué me dice la norma? Por favor, no mayor a 10. Por lo tanto, me quedo con el valor de 3 de 3 cuartos. ¿Correcto? Así es como se ha elegido, en este caso, la cuantía de 3 de 3 cuartos por déficit. Igualmente, pasamos a 25.26. Allá, bueno, antes de pasarnos aquí, verificamos si se encuentra o no en una capa. A ver, veamos, ¿cómo lo verificamos? Igualmente aquí. El diseño se encuentra bien. Cumplimos con lo que lo dice la norma. ¿Cuánto es el valor obtenido, en este caso, por las 3 varillas de 3 cuartos? 20.72. ¿Entran en una capa? Sí, entran en una capa. Por lo tanto, no hago recálculo. ¿Correcto? Y calculo mi phi mn aquí para la cuantía de acero utilizado. Si yo quiero calcular mi phi mn del acero mínimo, coloco aquí mi acero mínimo, que equivale a 2 de 3 cuartos, y obtengo mi valor de phi mn equivalente a 13.26. Ese valor es el phi mn que yo debo utilizar, en este caso, aquí, en mi cuantía, en mi valor de 20, para poder calcular, en este caso, mi corte de acero, pues, ¿no? Y si nos fijamos, a ver, 13.26, nos vamos en este caso aquí. Si yo quiero el corte real existente, yo quiero un 13.6, entonces, ¿qué hago? Calculo, 13.6, ¿dónde es? 13.6, entonces estamos ubicándonos nosotros aquí, pues, ¿no? Aproximadamente 13.62, pues, ¿no? Correcto, veamos si es exactamente lo que están viendo. 13.26, entonces, seguimos bajando. 13.26, 14, 26, mira, exactito, 13.26, estamos hablando de 1.7, correcto, de 2.3, entonces la distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? 2.3 menos, en este caso, 1.79, que es desde aquí hasta aquí, pues, ¿no? La distancia, ¿cuánto sería? Estamos hablando de 1.8, de 0.50 y 1, pues, ¿no? 0.51, le aumentamos el valor en el caso del D, 0.51 más 0.64, estamos hablando de, en este caso, 1.11, pues, ¿no? Aproximadamente. ¿Correcto? Y así obtenemos nuestra varilla negativa de 1.11 en el lado izquierdo. Así es como realizamos nosotros nuestro corte de acero. Ahora, vayamos a la siguiente sección. En este caso, el momento equivalente a ¿cuánto? El otro momento equivale a, en este caso, 25.26, ¿sí? Calculo aquí 25.26, ¿correcto? D igual a 64. ¿El valor cuánto es? El valor de A, 8.79, ¿sí? Entonces veamos, 8.79 para el valor de A y para el área de acero equivale a, en este caso, 11.21. 11.21. Ahora, ¿cuánto de acero voy a colocar? Lo siguiente, yo tengo dos opciones. 3 de 3 cuartos, no. Menos 24, cumple, sobrepasa, ¿no? Al menos 7. 4 de 3 cuartos, exceso, 1.3. ¿Qué pasa si yo no quiero colocar 4 de 3 cuartos? Yo quiero colocar 2 y 1 de 1 pulgada. Obtengo también el menos 3.8, pero fíjate, cumple con el negativo, que es aproximadamente menos 4, y con el positivo 1.3. ¿Cuál se escoge? Se va a escoger el más conveniente. ¿Cuál es el más conveniente? Tener exceso que déficit. Entonces escojo, en este caso, el de exceso. ¿Correcto? El de exceso, estamos hablando de 4 de 3 cuartos. Es por eso que yo escogí aquí 4 de 3 cuartos. ¿Correcto? Y así es como se trabaja, entonces, con la Texas para el cálculo de las cuantías de acero y los momentos phi nominal. ¿Tienen alguna duda al respecto?
cómo calcular los momentos, cómo obtener los momentos nominales, cómo realizar el corte de acero, cuantía mínima, cuantía máxima, una capa, dos capas, varías en una capa, varía en dos capas. No hay ninguna duda. Bueno, muchachos, entonces si no hay ninguna duda, nos quedamos aquí. ¿Sí? La clase de mañana va a ser igualmente diseño por resistencia, pero ahora aplicado a losas aligeradas y losas macizas. ¿Correcto? Entonces, si saben cualquier duda, me pueden escribir al WhatsApp, no hay ningún problema, yo los voy a responder inmediatamente, ¿sí? Resolviendo sus dudas. Entonces, ¿Van a subir el video? sí, hoy día voy a subir el video de la clase de ayer y la clase de hoy, ¿sí? Me dejan Ya, sus sí, correos claro, por el grupo para enviárselos en enlace, ¿sí? Directamente para darles el permiso del Drive, porque los videos son muy pesados, entonces no los puedo subir por WhatsApp, ¿correcto? Para poder enviárselos por correo. Entonces, sin más que decir, pues Pero no, ya este video no es un link. díganme. ¿Este video no es un link de Zoom o no? No, o sea, una vez que sale el video de la clase, se descarga como un video, MP4, lo tengo que subir al Drive y luego lo comparto, pues, ¿no? Para que ustedes puedan verlo. Ya. Claro, porque si los paso por WhatsApp no me permite, perdón, WhatsApp me permite creo que hasta 30 segundos, un minuto creo, así que no se va a poder. La única manera de compartirlos es mediante un Drive, ¿no? Porque son 2 horas de clase, es bastante, ¿no? Está muy pesado, debe ser pues, aproximadamente, imagino yo, 2 gigas de video, pues. Correcto. Bueno, entonces sin más que decir, pues, ¿no? Entonces los espero el día de mañana igualmente a la misma hora, pues, ¿no? A las 6 de la tarde. Cualquier duda me pueden avisar, ¿no? Entonces hasta el día de hoy, aquí cerramos la sesión. Muchas gracias. ¿Van a subir este PDF? Sí, ¿no? Sí, todos los archivos que ven con la que he trabajado ya están en el correo. Se les envía un correo con todo el material. Sí, si en caso no lo tienen, igualmente me avisan y se los comparto, pues. Gracias, muy buena clase. Ya, ok, estamos bien entonces. Gracias a ustedes.